porque él sabía que había un sacrificio que de una vez y por todas le daba protección, lo cuidaba y seguridad. Hemos estado hablando acerca de Jesús, hemos estado hablando bajo el tema o la serie de Jesús. Y hoy yo quiero hablarte rapidito acerca de que Jesús es el Cordero que quita el pecado. En Lucas capítulo 23, versículo 33, dice la palabra: cuando llegaron al lugar que se llama La Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Si usted conoce la historia, si no, se la voy a resumir rapidito. Jesús había sido atrapado y había sido acusado por los fariseos, y fue golpeado, fue injuriado, sus barbas fueron rasgadas, fue abofeteado, lo escupieron, lo agolpearon. Luego de ahí lo llevaron, le hicieron otro caso delante de Pilato, delante de los romanos. Lo llevaron a otro gobernante, Herodes, y después volvieron y lo llevaron a donde Pilato, hasta que hubo una sentencia y lo sentenciaron. Y cuando lo sentencian, entonces luego de eso le ponen una corona de espinas. Luego de haberlo latigado, flagelado, le dieron tanto y lo golpearon de tal manera que estaba irreconocible. Su cuerpo era irreconocible, su rostro era irreconocible de tan fuerte lo que había experimentado. Le ponen una corona de espinas, lo llevan por lo que se conoce la vía dolorosa, cargando una cruz, un madero muy pesado, para luego él cargar el propio madero donde él iba a ser sacrificado. En ese lugar entonces sus manos son clavadas, sus pies son clavados, lo levantan y luego una lanza atraviesa su costado y entrega su vida por nosotros. Y eso fue un sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y aquí en Lucas nos relata que había sido llevado, y a su derecha había un hombre y a su izquierda había otro, pero ellos no habían pasado el proceso que pasó Jesús, simplemente estaban condenados. Lo tremendo es que los que estaban a su derecha y a su izquierda se merecían lo que estaban haciendo, pero Jesús, el que estaba en el medio, no se merecía ese sacrificio. Entonces, ¿por qué lo sacrificaron? Una de las cosas que hay que preguntar es ¿por qué lo sacrificaron? Podemos decir sí, porque necesitaba que nuestros pecados fueran libres, pero alguien pudiera cuestionar, pero es que en Israel ya había un sacrificio que se hacía diario para que el sacrificio del pueblo, para que los pecados del pueblo de Israel fueran expiados. Entonces, ¿por qué hacía falta Jesús? ¿Me permites hablar un poco del sacrificio que ya se hacía diario para que el pueblo pudiera tener una relación con Dios? Había un sacrificio que se hacía por la mañana y un sacrificio que se hacía por la tarde. Y esto se le conocía, o algunos le conocen, los hebreos le conocían como una ofrenda de paso, la ofrenda perpetua, o el sacrificio que era de día y de noche. Y eso es lo primero que quiero traerte en esta hora. Había una instrucción que Dios le había dado al pueblo de Israel, y en Números capítulo 28 versículo 3, la instrucción que Dios le da a través de Moisés es la siguiente: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, tenían que ser perfectos. Cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y este sacrificio se tenía que hacer todos los días sin falta, uno por la mañana y uno por la tarde. Y era una ofrenda muy importante. ¿Por qué? Primero, porque el hombre vivía en pecado y ahora le recordaba la necesidad constante de una expiación. O sea, ese sacrificio lo eliminaba de la pena que le tocaba a él de muerte. Eso había una expiación, era libre de la muerte que le tocaba a él a causa del pecado del hombre y del pueblo de Israel. El pecado no era ocasional, era algo constante que se necesitaba expiación y perdón todos los días, durante el día y durante la noche. ¿Por qué? Porque el hombre había caído de la gracia, había caído de la perfección de Dios, y ahora había imperfección en todo tiempo, y en todo tiempo cometía errores y pecaba delante de Dios. Y el pecado entonces nos desconecta
de la presencia de Dios y no podemos vivir desconectados de la presencia de Dios. Y entonces esa era una razón. El pecado nos desconectaba y nos recordaba entonces a través de la expiación la necesidad de venir y arrepentirnos a Él. Lo otro era que el hombre había perdido la relación con Dios y ahora representaba este sacrificio que se hacía por la mañana y se hacía por la tarde, la necesidad de una relación constante, porque el pecado nos apartaba. Ahora a través de este sacrificio el hombre podía presentarse delante de Dios a través de los sacerdotes que habían. Podían llevar las peticiones a través del sacerdote, podían clamar a Dios y ellos poder sentirse que Dios los iba a escuchar. Eso le daba una comunión diaria y acceso de forma constante a la presencia, porque el pecado había apartado al hombre de Dios, de una presencia continua como la tuvo Adán. Entonces, no solo cuando pecaban gravemente había condenación, sino que ahora este sacrificio les permitía andar en la presencia constante de Dios. Y lo otro que hacía este sacrificio es que el hombre había muerto espiritualmente a causa del pecado. Eso no simplemente tenía una condena de muerte, no simplemente estaba apartado de la presencia, sino que ahora que estaba muerto espiritualmente. Pero ahora este sacrificio sostenía la vida espiritual de toda una nación. Este sacrificio permitía que la presencia de Dios pudiera estar en medio de todo el pueblo y dar vida. Permitía que la bendición de Jehová estuviera en medio del pueblo. Quiero decirte, cuando no está la bendición experimentamos maldición y todo lo que tocamos no prospera. Vienen tinieblas, vienen plagas, vienen maldad cuando la presencia de Dios se apartaba. Este sacrificio de día y de noche permitía la presencia de Dios. Entonces tenían la protección, tenían la bendición, podían caminar en la vida que Dios les había permitido. Entonces esto les daba la oportunidad de una vida de adoración, de una vida activa en Dios. Les daba la identidad de un pueblo que pertenecían al pueblo de Dios. Era un sacrificio de día y de noche. Esto representaba un pueblo que estaba avivado, que tenía un corazón para Dios. Este sacrificio representaba la vida espiritual de un pueblo. Por eso Levíticos capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego en el altar tenía que estar encendido todo el tiempo. ¿Para qué? Para que hubiera un sacrificio que llevara olor grato delante de Dios de día y de noche, donde la presencia de Dios, donde Dios pudiera decir: hay un pueblo que me adora, hay un pueblo que me alaba, hay un pueblo que me busca, hay un pueblo en el cual puedo tener una relación, porque el fuego no se apaga. Y como el fuego no se apaga, entonces había un sacrificio constante que presentaba olor grato delante de la presencia de Dios. Entonces era importante ese sacrificio de día y de noche, todos los días, perpetuamente. Y otra cosa es que este cordero nos da unas instrucciones. Este cordero tenía que ser perfecto. De hecho, ¿usted sabe de dónde seleccionaban los corderos para hacer este sacrificio? O los sacrificios que se hacían en el altar, en el tabernáculo o en el templo. En aquel tiempo, aquel cordero usualmente lo seleccionaban de un lugar o de un pueblo llamado Belén, porque en aquel lugar estaban los corderos donde eran más dóciles para el sacrificio, donde se encontraban que estaban mejor catalogados para poder hacer esto, y tenía que ser perfecto, y usualmente eran de Belén. Entonces este sacrificio permitía una relación diaria con Dios, y dependía entonces, algo importante es que dependía no de Dios, dependía de quién, de que el hombre trajera su ofrenda cada día de un cordero para sacrificarlo delante de Dios. Entonces la relación del hombre, escúchame bien, la relación del hombre con Dios dependía de sus fuerzas. Dependía de que cada día tenía que por la mañana sin faltar y por la tarde sin faltar un sacrificio para que ahora el pueblo pudiera experimentar la relación, no vivir en pecado, vivir en esta comunión con Dios y en la bendición de Jehová. Ahora había un problema, que como dependía de hombres, en ocasiones este sacrificio fue interrumpido. En ocasiones
a causa de lo que sucedió en muchas ocasiones, donde habían reyes malvados y cerraban las puertas del templo, no había sacrificio, entonces el pueblo no podía experimentar una relación con Dios. A causa de que en un momento estos reyes tuvieron una maldad tan grande delante de Dios, ¿sabes qué? El pueblo fue invadido en ocasiones y el templo fue destruido por 2 ocasiones. Una en el año 586 antes de Cristo, bajo el mandato de un rey llamado Nabucodonosor de Babilonia, y destruyó el templo completo. Y ¿sabes qué? Cesó el sacrificio. Por ende, ahora el pueblo se sentía que no tenía comunión con Dios, que había perdido una relación con su Creador y que la bendición de Jehová no estaba sobre ellos. Luego reconstruyen el templo, por esto la necesidad de ellos de construir el templo, porque ahí hacían los sacrificios. Luego construyen el templo, llega Jesús y en el año 70 después de Cristo nuevamente destruyen el templo, cesando así el sacrificio de día y de noche. Ya había un sacrificio. El problema era que este sacrificio dependía de las fuerzas humanas para que el hombre pudiera mantener una relación con Dios y Dios con ellos. Entonces, si dependemos de este sacrificio y si nosotros vivimos entonces como aquellos que dependieron del sacrificio, el templo lleva ya alrededor de 2000 años que no existe. Eso quiere decir que aquellos que dependían de este sacrificio llevan 2000 años esperando un sacrificio que los vuelva a reconectar en una relación constante con el Padre, con el Creador, viviendo fuera de la bendición, viviendo fuera de la relación, de la comunión, viviendo fuera de algo que expiara sus pecados, porque dependía de las fuerzas humanas. Pero te tengo una buena noticia. Toca el que está doble, hay una buena noticia. Hay una ofrenda que se hizo, escúchame bien, que fue una ofrenda que ahora no se tenía que hacer una ofrenda de día y de noche. Esto es sin contar algunas ofrendas especiales en los meses. Esto es en algunos meses. Esto es sin contar las ofrendas o los sacrificios que se hacían en las fiestas solemnes de Dios. Hubo una ofrenda y esta ofrenda se llama Jesús. Jesús es la ofrenda de sacrificio permanente que vino ahora a darnos libertad. Y ya no dependía de que el fuego estuviera encendido en el altar. Ya no dependía de que un hombre se levantara cada mañana a poner leña. Ya no dependía de que el pueblo trayera ovejas para que fueran inspeccionadas y fueran perfectas. Y si no, no servían, las echaban a un lado y tenían que esperar que llegara una perfecta. Ya no dependía si las puertas del templo estuvieran abiertas. Ya no dependía de que si el sacerdote estaba dependiendo de que la oveja o el sacrificio llegara. Ya no había inseguridad si el Señor hubiera aceptado este sacrificio. No. Había una ofrenda ahora que era permanente. Por eso es que Hebreos capítulo 10 versículo 10 dice lo siguiente, escucha esto. Es en esa voluntad que somos santificados. Está hablando de la ofrenda de Jesús, de sacrificio, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para ¿cuándo? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para siempre. Todo sacerdote ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrender muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mira esto, la presentaban cuando, por la mañana y por el día, todos los días, una ofrenda continua, y aún así no borraba el pecado de una vez y por todas. Solamente era por un ratito y tenían que esperar por la tarde y tenían que esperar a la mañana y tenían que esperar en la tarde otra vez, y había un ciclo constante y vivían en esta inseguridad de haber errado delante de Dios. Pero dice, hecha una vez para siempre. Todo sacerdote, el versículo 11, se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra
de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados, que son aquellos que han abierto su corazón y han aceptado este sacrificio que ya de una vez y por todas fue hecho. Lo más tremendo, que este sacrificio ya no depende de fuerzas humanas, ya no depende de que un sacerdote llegue. Fue un sacrificio que el mismo Padre presentó desde el cielo para que tú y yo ahora pudiéramos vivir en paz por las mañanas, pudiéramos vivir en paz cuando nos acostáramos. Por eso el salmista entendía y decía: en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque él sabía que había un sacrificio que de una vez y por todas le daba protección, lo cuidaba y seguridad de una comunión constante con el Padre. ¿Alguien está aquí? Entonces ahora de una vez y por todas el hombre podía tener, escúchame esto, porque esto es lo que Dios tiene para tu vida si no has aceptado a Jesús. De una vez y para siempre el hombre podía tener ahora perdón de sus pecados. Ahora podía tener una relación constante. Ahora podía tener una vida de adoración, una vida espiritual. Ahora el fuego, aleluya, que tenía que permanecer constante, ya no estaba en un lugar que dependía del hombre. Ahora el fuego Dios lo iba a poner en un corazón para que ardiera de día y de noche. Ahora había una vida espiritual. Ahora había una vida de adoración. Ahora había una vida de comunión. Ahora había vida de presencia y de la bendición de Jehová constantemente. ¿Sabes por qué? Porque este cordero era perfecto. Hacía falta un cordero perfecto. Y este cordero que se presentó era perfecto. Cuando buscaron, no había nada en él. Lo acusaron y tuvieron que mentir delante de los fariseos. Lo llevaron delante de Pilato y cuando lo acusaron, él dijo: es que yo no hallo nada, este hombre no ha hecho ningún mal. Ahí estaban las autoridades verificando el cordero, que era ¿de dónde? De Belén de Judá, porque de Belén de Judá escogían los corderos para el sacrificio. Y este cordero por eso nació en Belén de Judá, porque de ahí nacían los corderos para el sacrificio. Este cordero era de Belén, este cordero era perfecto y fue sacrificado y nos libertó de una vez y por todas. Entonces ya no hay necesidad. Es por eso que Jesús tuvo que morir. Por eso tuvo que ser sacrificado, aunque ya había otro sacrificio de día y de noche. Aunque mensualmente habían sacrificios especiales de paz para estar en paz con la presencia de Dios. Aunque ya habían sacrificios especiales que eran en fiestas solemnes a Dios. Pero tenía que haber un sacrificio que no dependiera de las fuerzas humanas y que de una vez y por todas borrara el pecado de aquellos que confiesan a Jesús como su Salvador personal. Es por eso, y con esto termino, que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Diga: Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nacido de Belén, perfecto, quien vino y entregó su vida, no se halló defecto en él. Es por eso que cuando Juan el Bautista lo ve, en Juan capítulo 1 versículo 29, dice que venía caminando. Juan estaba bautizando en el Jordán. De repente ve a este hombre y en él entonces puede ver la promesa que había hecho el Padre de que iba a traer un cordero. La promesa que el Padre le había hecho a Abraham, que iba a proveer el cordero para el sacrificio. Entonces cuando Juan lo ve, dice que vio a Jesús y dice: he aquí el cordero, aleluya, de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús vino, el cordero que quita el pecado del mundo, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió y el Padre desde el cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. ¿Por qué? Porque se clamó y se dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. El Padre lo que estaba diciendo es: este en el que me complazco, es este el que da olor grato, es este sacrificio el que de una vez y por todas me va a traer satisfacción. Aleluya. Este es el cordero que una vez y por todas quitaría el pecado sin necesidad
de sacrificio de día y de noche. Y aquí se cumple lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías 53. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Entonces ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no se necesita de tus fuerzas para recibir el perdón de pecado. Ahora lo que se necesita es que tú creas en este sacrificio. Porque la palabra dice que los que creen en Jesús y confiesan a Jesús como su Salvador, estos serán salvos. El pecado será borrado. Y dice la palabra que Dios quita tu pecado. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio que de una vez y por todas quitó el pecado, quitó la condenación, quitó el juicio que te tocaba a ti y a mí a causa de nuestros pecados, y dice que los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Se acuerda de ellos. Pero depende de ti y depende de mí que seamos nosotros los que creamos en este sacrificio, en el sacrificio que hizo Jesús. Por eso la Pascua, porque la Pascua representa remover la condenación a causa del pecado. Y quiero decirte que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. ¿Sabes cuántos pecaron? Todos, tú y yo. Si tú piensas que tú dices que yo nunca le he hecho daño a nadie, es que yo me porto bien, yo vivo mi vida, quiero decirte, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y no has buscado tener una vida conforme a la que Él nos manda, arrepintiéndonos y cambiando de dirección, quiero decirte, no eres salvo. Necesitas la salvación, porque solamente el que recibe el sacrificio de Jesús y cree en Él y confiesa a Jesús, en Jesús somos justificados. Porque si tú dices: es que yo no le hago daño a nadie, es que yo hago las cosas bien, entonces tu salvación está siendo validada por lo que tú haces. Y yo te acabo de probar que la fuerza del hombre nunca podrá ser suficiente, porque siempre habrán obstáculos que detendrán el que nosotros alcancemos a Dios. Y el obstáculo principal es el pecado. Nadie es perfecto, solo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que hoy, si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, si tú quieres decidir tener una vida donde ya la condenación del pecado, que es muerte y muerte eterna, un infierno donde hay crujir y lloro de llantos, si es que hoy tú quieres decidir eso, haz esta oración conmigo. Y alguien podrá decir: pastor, pero es que yo no me pienso morir ahora, yo voy a esperar a que esté más viejito. Tú no sabes lo que pueda pasar. No esperes a salir de aquí, no esperes a más tarde. No esperes. ¿Sabes que hay niños que mueren? ¿Saben que hay jóvenes que mueren? ¿Sabes que hay ancianos que mueren? La edad no está determinada para el día que partamos de aquí. Lo único que está determinado es para dónde vamos, dependiendo de la decisión que tú tomas hoy. Hoy. Así que si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, y hoy tú quieres entregarle tu vida porque quieres caminar en una relación con nuestro Creador, el único verdadero Dios. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino a través de mí. Haz esta oración conmigo. Hoy es el día de salvación. Solo Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y haz esta oración conmigo. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal o quieres reconciliarte, y di: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te entrego mi vida. Yo creo que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo creo que moriste por mí y resucitaste por mí.
Y desde hoy, tú eres mi Señor y yo soy tu hijo. Desde hoy eres mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo hoy y te doy gracias. Amén.